Cordial saludo para todos. El día de hoy les voy a compartir cómo trabajar las cepas de los microorganismos de montaña. Pero ¿por qué son importantes los microorganismos de montaña en la agricultura? Resulta que los microorganismos tienen amplias funciones dentro de la producción y específicamente contribuyen en los procesos de reconversión de suelos que han sido trabajados de manera convencional. A raíz del uso de los pesticidas se generan una cantidad de residuos nocivos para nuestra producción orgánica. De esta manera, el uso de los microorganismos se convierte en una alternativa para avanzar en ese proceso de reconversión y lograr una producción orgánica. ¿Cuáles son entonces esas funciones importantes de estos microorganismos? Descomponen los residuos orgánicos que se encuentran dentro del suelo. Número 2, compiten con otros patógenos que se vuelven plagas o enfermedades dentro de nuestros cultivos. Tercero, degradan todas las sustancias tóxicas a raíz del uso de los plaguicidas. Cuarto, contribuyen a la generación de ciertos compuestos que permiten mejorar las condiciones del suelo y contribuyen al crecimiento de las plantas. Y finalmente, reciclan los nutrientes para volverlos disponibles para las plantas. De esta manera, entonces, comprendemos las funciones básicas de nuestros microorganismos y por ende vamos a aprender a elaborar las cepas para poder posteriormente incorporarlos en suelo, en cultivos de pastos, frutales y hortalizas. De esta manera entonces vamos a identificar cuáles son nuestros materiales. Como bien hablamos, microorganismos de montaña, necesitamos un componente que viene entonces del bosque, que es entonces la tierra de capote, que es rica en estos microorganismos. Para la recolección de la tierra de capote entonces es importante que identifiquemos un bosque nativo, en la medida de lo posible poco intervenido por el hombre. De allí sacamos entonces los primeros 2 centímetros de la cobertura, lo hacemos a un lado y de este modo empezamos a extraer nuestra tierra de capote y todos estos microorganismos. También necesitamos un componente de carbohidratos, que en este caso es el salvado de maíz, que es el que encontramos más fácil dentro de nuestro entorno, el que utilizan también en la ganadería para el engorde de los bovinos. Y finalmente entonces vamos a utilizar un componente de energía que es la melaza, que la melaza es importantísima para contribuir entonces al trabajo de estos microorganismos. Agua sin cloro, en este caso es agua lluvia, que ya tiene previamente entonces una mezcla de melaza que finalmente vamos a terminar de homogenizar dentro de todo el procedimiento. Y toda esta mezcla que vamos a elaborar va a ir entonces en un recipiente, una caneca plástica que en este caso tiene una capacidad de 10 litros, junto con una tapa hermética, porque en este caso vamos a hacer un proceso anaeróbico sin presencia del oxígeno y necesitamos entonces que tape de manera hermética. Vamos a dar el primer paso dentro de nuestro procedimiento. Después de haber identificado las materias primas, vamos a empezar a homogenizar muy bien la tierra de capote y el salvado que estamos utilizando. En este caso es muy importante que saquemos los trozos de madera o de raíces que vienen desde el bosque en la tierra de capote para ir entonces homogenizando nuestra mezcla y evitar que vayan a toda la preparación dentro de la caneca que vamos a utilizar. Debemos tratar entonces de que esta mezcla quede lo más homogénea posible para que los carbohidratos queden bien distribuidos dentro de los microorganismos que están contenidos en la tierra de capote. Vamos entonces a ir agregando la otra parte de la tierra de capote. Homogenizamos. Esta preparación, nuestra mezcla, también la podemos hacer sobre una superficie de cemento o un plástico. Ya miramos entonces los recursos que tengamos disponibles. Y vamos a entonces utilizar el resto del salvado. Para nuestro caso, el salvado entonces serían 2.5 kilogramos y la tierra de capote 5 kilogramos. Bueno, ya vamos terminando de homogenizar nuestra mezcla. Vemos que se ha incorporado muy bien cada uno de los elementos
Y ya vamos a proceder entonces a ver la melaza. En este caso utilizaremos aproximadamente 1 litro de agua o lo que sea necesario de acuerdo a la humedad de cada uno de estos elementos. El cloro es importante inactivarlo. Si nosotros no tenemos agua lluvia o agua de nacimiento, entonces lo que vamos a hacer es dejar reposar de un día para otro durante unas horas esta cantidad de agua que necesitamos, o con un palo llegamos y hacemos este movimiento, agitamos como lo estoy haciendo yo, y de esta manera entonces se inactiva el cloro. Vamos a aprovechar al máximo la melaza, que es bien interesante para el aporte de energía. El tema de la humedad en nuestros microorganismos de montaña es muy importante, porque nosotros debemos garantizar de que los microorganismos tengan la humedad necesaria para su reproducción, pero adicional que el componente de humedad no sea tan alto que genere pudrición dentro de la mezcla. Este proceso nosotros lo vamos a realizar durante 30 días, pero solamente vamos a garantizar humedad en este momento. Agregando, vamos mezclando y vamos a buscar que se vaya generando una humedad que podamos medir a través de la prueba del puño. Como hemos aprendido, la prueba del puño lo que busca es que cuando cojamos un poco la mezcla, al hacer presión y soltar, la mezcla no se desmorone como está ocurriendo en este momento. Entonces quiere decir que debemos ir aplicando o incorporando más de la mezcla de agua con melaza. Continuamos entonces con el tema de la humedad, para así poder entonces garantizar la reproducción de estos microorganismos que se van a reproducir mediante un sistema anaeróbico, sin la presencia del aire o del oxígeno. Esta parte se nota más seco. En la medida en que vamos haciendo la labor de mezclar, nos vamos dando cuenta en qué parte hace falta la humedad. Vamos identificando la humedad. Recordemos que la prueba del puño consiste en que no salgan gotas de agua dentro de nuestros dedos y que se alcance entonces a formar una bola consistente a través de la presión que ejercemos con la mano. Miren que en este caso, por esta parte, ya tenemos la humedad indicada. Vamos a verificar en otros puntos con el mismo ejercicio. Vamos a mirar por acá, está un poco seco todavía, pero le falta muy poco. Entonces vamos a agregar por este lado. La cantidad de agua también depende mucho de qué tan seca se encuentra la tierra de capote. En este caso, la tierra de capote es fresca. Hicimos el ejercicio de recolección hace poco, por lo que no se hizo necesario utilizar más del litro de agua. Ya vemos entonces el producto cómo va quedando, listo para ser entonces llevado a esta caneca plástica, a este recipiente. Ustedes también, dependiendo de la disponibilidad, pueden utilizar un recipiente más grande, más pequeño, pero garantizar entonces que no tenga presencia de oxígeno durante los 30 días del proceso que se realiza. En este caso entonces vamos a proceder a llevar nuestra mezcla a este balde, a este recipiente plástico. Es muy importante que empecemos a llevarlo al balde
y en la medida que lo vamos a ir llevando, vamos a ir compactando la mezcla. De esta manera vamos a garantizar que no van a quedar espacios de aire, que es uno de los elementos que no deseamos dentro de este proceso, que es anaeróbicos y la presencia del aire o del oxígeno. Seguimos haciendo entonces el procedimiento. Seguimos compactando entonces la mezcla hasta finalizar. Estas cepas guardadas o ubicadas en un sitio fresco, puede ser debajo de un árbol o en un espacio donde no le dé los rayos del sol, pueden durar aproximadamente un año que podemos entonces aprovecharlos. Para utilizarlos entonces en campo ya se requiere que hagamos un ejercicio de los microorganismos líquidos, que es el que vamos a desarrollar aproximadamente en 4 semanas. Aprovechamos entonces toda la mezcla. Recordemos que estamos reproduciendo microorganismos de montaña que nos van a contribuir entonces a dar vida a ese suelo para que ese suelo entonces pueda tener mayor productividad. De esta manera entonces lo que nos falta es tapar muy bien el balde. Recordemos entonces que es una tapa hermética y que finalmente vamos entonces a ubicar en un sitio fresco o debajo de un árbol. Tapando entonces el balde, finalizamos el procedimiento de las cepas para sacar microorganismos de montaña. Después entonces lo ubicamos debajo de un árbol o en un espacio fresco para entonces dejar este ejercicio durante 30 días. En 30 días entonces podremos llevar estas cepas de forma líquida y de esta manera entonces utilizarlo en campo.